son las inversiones? Cuando nosotros hablamos de inversiones en general, ¿a qué nos referimos? ¿Ni un concepto se acuerdan del año pasado? A colocar dinero en una Sí. entidad o en distintos bienes con el fin de que luego a mí me dé una ganancia eso. Bien, o sea, son colocaciones de fondos con el ánimo de obtener un rendimiento, una ganancia o un beneficio. Y que esos activos en los cuales yo estoy invirtiendo no constituyen la actividad principal del ente. Son fuera, creo que se clasifican en activos no operativos, no son la actividad principal del ente, no es lo operativo la inversión. Es decir, en lugar, por ejemplo, de tener fondos ociosos, la empresa puede invertir esos fondos para después obtener una renta y después sí ese dinero invertirlo en algo de la actividad principal del ente. Hay dos tipos de inversiones. Aquellas inversiones que son temporarias y las inversiones permanentes. ¿De qué depende que una inversión sea temporaria o sea permanente? ¿Qué tienen en cuenta ustedes para clasificar una inversión en temporaria o permanente? Dependiendo del tiempo que esté en el ejercicio económico. Bueno, puede ser dependiendo el periodo, el tiempo que esto tenga, y también fundamentalmente en cuanto a la intención que tiene la empresa cuando hace esa inversión. ¿Sí? El tiempo tiene que ver un poquito también con la posibilidad de realizar esa inversión que yo tengo. Entonces, la intención de la empresa, si es colocar ese dinero a corto plazo, porque la intención es destinarlo a otra, a no tener un fondo ocioso, sino invertirlo, ya sea en un plazo fijo, en comprar moneda extranjera porque voy a especular con el tipo de cambio, en comprar una acción que tiene cotización en el mercado de valores que rápidamente yo la puedo vender y hacerme del efectivo. Comprar un título público y no con la intención de esperar a que el Estado rescate el título, sino que es un título con cotización que yo lo puedo vender en cualquier momento, hacer un préstamo a muy corto plazo. O sea, ahí la intención de la empresa es que rápidamente esa colocación de fondos, esa inversión, pueda realizarse nuevamente en dinero para el destino que necesita. Y por eso es temporaria. O sea, que hay la posibilidad de la rápida realización. Por eso estamos hablando de inversiones que tengan cotización, un plazo fijo al corto plazo, es decir, yo deposito dinero para final de ganar un interés, pero dejarlo poco tiempo dentro del banco y después retirarlo, ¿sí? Y invertirlo en algo, porque saben que el plazo fijo se puede retirar, se puede renovar o retirar una parte y renovar la otra. Entonces son inversiones temporarias porque son a corto plazo. Dice cuando su plazo de realización es inferior a los 12 meses, o está dentro de los 12 meses, que es lo que lo llamamos las inversiones corrientes, está dentro del activo corriente, esas inversiones temporarias. Algunas son de más rápida realización, pero todas dentro del ejercicio. Mientras que las inversiones permanentes, ya la intención de la empresa no es especular con un tipo de cambio o con una cotización de una acción, sino la intención de la empresa es, si yo compro acciones, es participar en la toma de decisiones de otra empresa, tener derecho económico de obtener un dividendo y el derecho social de la votación, el voto. Entonces, o comprar títulos y esperar a que el Estado lo rescate, o sea, durante un largo plazo, o comprar un inmueble para alquilar y obtener una renta, o sea, no es la intención de realizarlo en el corto plazo, sino es la posibilidad de realización se produce más allá de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. Y es la intención de la empresa tenerlo durante más de un año. Además, no son fáciles de realizar porque a veces hay que hacer acuerdos, hay que hacer negociaciones para poder realizarlo, esas inversiones. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es una inversión temporaria y lo que es una participación o inversión permanente. Cuando nosotros hablamos de inversión temporaria, dentro del estado de sucesión patrimonial hay un solo rubro en activo corriente que es inversión temporaria, que abarca todo lo que estuvimos diciendo recién. Moneda extranjera que la compro para especular con el tipo de cambio, una acción con cotización en el mercado de valores, un título público con cotización que lo pienso realizar rápidamente, un plazo fijo a corto plazo, o sea, menos de 360 días de tenerlo depositado en el banco, un préstamo a corto plazo que yo establezca o que yo otorgue como empresa. En ese caso son inversiones temporales. Mientras que las inversiones permanentes se clasifican en 3 rubros dentro del activo no corriente. No es todo inversión permanente. Tenemos, por un lado, las participaciones permanentes,
que como el nombre lo indica, son las acciones que yo compro, pero con otra intención, ya sea que puede ser como control conjunto o influencia significativa. O sea, la intención es participar en la toma de decisiones de la empresa. Después veremos cuál es lo que, en cuánto se participa más o menos para ver si hay control conjunto o influencia significativa, que ya lo vamos a ir explicando. Otro de los rubros son otras inversiones. ¿Qué incluimos ahí en otras inversiones? Aquellos títulos públicos que son adquiridos con la intención de esperar que el Estado lo rescate, o sea, le estamos dando un préstamo al Estado con la intención de obtener un interés o una obligación negociable que yo compre en una empresa privada, ¿sí? Le doy un préstamo y voy a cobrar el interés y voy a esperar que la rescate esa obligación, o bien en un futuro esa obligación negociable se puede transformar en capital, o sea, yo puedo pasar a ser acreedor de una sociedad a ser socio si me la canjean por acciones de una sociedad. Y el otro rubro son las propiedades de inversión, que hablamos de los inmuebles para renta o para alquiler, que se encuentran separados del resto de las inversiones. O sea, ahí tenemos los tres rubros que se refieren a lo que es inversión permanente, que están dentro del activo no corriente. O sea, ahí va a depender la intención de la empresa y en algunos la realización siempre es más allá de los 12 meses, por eso es que es no corriente. Y en el otro depende de la intención de la empresa. O sea, yo las acciones, fíjese que las puedo tener en tres rubros. La puedo tener en inversión temporaria, si yo compro acciones que cotizan en el mercado de valores para rápidamente realizarla. Puedo clasificarla en otras inversiones, si yo lo que compro es muy poquito de inversiones, de acciones, que no puedo participar en toma de decisiones, pero la compro para tenerla, para cobrar un dividendo. Y en participación permanente, si yo lo que compro es un porcentaje importante, ya sea más del 20% de las acciones que tienen derecho a voto, donde ejerzo influencia significativa, o puedo hacer control conjunto con otra empresa, o control más del 51% de las acciones. Sabemos cómo, de acuerdo a la intención de la empresa, podemos clasificar una partida dentro de tres rubros diferentes. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Las inversiones temporarias, cuando yo las incorporo al activo, es decir, cuando en el momento de incorporación, sean títulos públicos o sean acciones, yo la voy a tomar por el valor de cotización de ese momento, del momento de la compra, le voy a sumar la comisión del agente de bolsa y le voy a restar, si son acciones, si hay dividendos pendientes de cobro. Y en el caso de ser títulos públicos, si hay intereses que todavía, o sea que el Estado ya se fueron devengando, pero el Estado no los pagó todavía. Saben que el Estado los intereses los paga, ya sea cuatrimestralmente o semestralmente. Entonces puede ocurrir que yo compre un título y en ese momento todavía haya intereses pendientes de ser cobrados porque todavía el Estado no pagó. Desde la última vez que pagó hasta el momento de la Profe, compra, esos intereses son pendientes. Sí. ¿qué se le restaba? Los intereses pendientes de cobro, que serían lo que se llama el cupón corrido. Son los intereses que yo en el momento en el cual estoy comprando la acción, tiene derecho a un interés que el título público, tiene derecho a un interés que todavía no fueron cobrados porque el Estado lo paga semestralmente o cuatrimestralmente. Yo lo estoy comprando antes de que se cumpla ese periodo. Entonces, desde la última vez que el Estado pagó los intereses hasta el momento que yo lo compro, se fueron devengando intereses. Que en el momento que yo lo compro lo voy a pagarle, pero después lo voy a recuperar cuando el Estado pague ese cuatrimestre o semestre de intereses. Por eso es que se restan del costo. No forman parte del costo del título público, porque sería un gasto que yo lo voy a recuperar. Pago el interés cuando lo compro, pero después cuando el Estado lo paga los intereses, me presento con los cupones de los títulos y recupero todos los intereses de ese periodo. Los que pagué y los que gané por haber tenido el título. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y en el caso de los dividendos se le restaba algo, me dijiste. Claro, en el caso de las acciones, al precio de cotización, más la comisión del agente de bolsa, le restamos en caso, ahí ya depende si la empresa había asignado una distribución de dividendos de esas acciones y todavía no las pagó. Entonces, si yo compro esa acción que tiene derecho a cobrar un dividendo, en ese caso yo le voy a restar ese dividendo a cobrar. ¿Por qué? Porque yo se lo pago a quien le compro la acción, pero después lo voy a recuperar
cuando la sociedad pague los dividendos, yo me presento con las acciones y cobro ese dividendo. Por eso sería un gasto que no va a formar parte del costo de la acción. Pero en este caso solo se da si hay dividendos pendientes de cobro, no como en los títulos públicos, que siempre va a haber intereses, porque es muy raro que yo compre el día después que el Estado pagó los intereses, entonces no tenga nada de intereses. Es raro eso. Entonces, generalmente, si en los títulos públicos hay intereses, o es lo que se llama el cupón corrido, hay intereses pendientes todavía, y en las acciones depende si la sociedad no pagó ese dividendo todavía y yo compro la acción antes que pague el dividendo. Entonces, en ese caso, tendría un derecho a cobrar después ese dividendo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Cómo se evalúan a la fecha de cierre? Tanto sean las acciones como los títulos públicos. Se evalúan al BNR, ¿sí? Al valor neto de realización, que es el precio de cotización de las acciones al cierre o de los títulos públicos a la fecha de cierre, menos la comisión del agente de bolsa, porque acuérdense que el BNR es precio de venta menos gastos directos de venta. Yo para venderlo a través del mercado de valores tengo que pagarle a un agente de bolsa. Entonces, al precio de cotización le resto la comisión del agente de bolsa y le resto, en el caso de las acciones, si llegaba a haber dividendos pendientes de cobro. Pero en el caso de los títulos públicos, seguramente voy a restarle los intereses pendientes de cobro, que todavía el Estado no los pagó. Desde la última fecha que los pagó hasta la fecha de cierre, esos intereses pendientes de cobro por título es lo que yo voy a estar restando para determinar el BNR a aplicar y evaluar a valor corriente este tipo de inversiones temporales. Mientras que las inversiones permanentes, ¿cuáles? Las participaciones permanentes, que son de acciones, el valor que yo las evalúo a la fecha de cierre de ejercicio es el BPP, valor patrimonial proporcional. Y después cuando vemos ahora participación permanente, vamos a ver cómo se calcula ese BPP. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos, chicos, hasta acá? Sí. Bien. Bueno. Sí. Entonces ahora vamos a empezar con lo que son las inversiones temporarias, ¿sí? Un poquito hablar una característica de cada una para después entrar en participación permanente. Bueno, las inversiones temporarias, primero que tenemos son los plazos fijos, ¿no? ¿El plazo fijo qué es? ¿Qué es un plazo fijo? ¿Qué les Son parece? colocaciones de dinero Sí. ¿A dónde? y que me dan en el banco, en una entidad financiera. En una entidad financiera. Que me da un interés. O sea, en realidad mi objetivo es obtener un Claro, interés. o sea, yo voy a depositar ese dinero durante un tiempo determinado, por eso dice plazo fijo, y al término de ese tiempo yo voy a ganar un interés, que es lo que el banco me va a pagar a mí por yo tener ese dinero ahí. Cuanto mayor plazo yo voy a tener el plazo fijo esté depositado ahí, cuanto mayor sea el plazo en días, más interés puede llegar a pagar el banco porque le interesa, porque nosotros estamos dejando dinero ahí y el banco puede trabajar con ese dinero. Entonces, cuando se hace el certificado de plazo fijo, va a figurar por el monto del dinero que yo deposito más el interés que se va a devengar a lo largo de todo el periodo de acuerdo al plazo que se establezca y que va a ser lo que yo voy a tener en el plazo fijo al vencimiento. En el certificado me dice cuánto va a ser el valor total del plazo fijo que tengo al vencimiento, o sea, incorporado los intereses. Obviamente que nosotros cuando llegue el vencimiento podemos decidir qué queremos hacer con ese plazo fijo. Yo puedo renovar el plazo fijo, o sea, dejarlo en el banco por un tiempo más y me van a pagar los intereses correspondientes a ese periodo. Puedo retirarlo, porque si yo lo hago con intención de evitar de tener ese dinero en la caja de la empresa, que no se hace productivo y que más habiendo inflación no me va a generar nada, lo deposito, gano un interés y lo saco al vencimiento y lo invierto en la actividad de la empresa. O bien puedo decidir renovar una parte y retirar otra. Entonces, eso es lo que va a decidir la empresa llegada a la fecha de vencimiento, qué es lo que quiere hacer con ese plazo. Ese plazo fijo puede hacerse en pesos, yo puedo depositar dinero, pesos,
Entonces, cuando llegue la fecha de cierre, ¿yo cómo voy a determinar ese valor? Y bueno, voy a decir, el valor al vencimiento del plazo fijo menos los intereses que todavía no se devengaron a la fecha de cierre. O sea, va a decir cuánto vale el plazo fijo a esa fecha. En general, si es un plazo fijo no transferible. Si es un plazo fijo transferible que se puede negociar en el mercado, yo voy a determinar cuál sería el valor que tendría ese plazo fijo en el mercado. O sea, lo que se llama cuál sería el valor de recupero de ese plazo fijo si yo lo negocio. Entonces ahí, pero eso se da solamente en el caso del plazo fijo transferible que yo lo pueda negociar. Entonces ahí lo podría evaluar a valor corriente según el valor de recupero del plazo fijo a la fecha de cierre. También los plazos fijos se pueden hacer con cláusula de ajuste, es decir, con alguna cláusula en la cual yo no pierda, por ejemplo, el poder adquisitivo porque sea actualizable por inflación o sea actualizable por un índice determinado. Entonces, en ese caso, el interés del plazo fijo es menor porque está cubierto por una cláusula de ajuste. Entonces, se va actualizando el valor del plazo fijo y obviamente también el valor del interés. Y la otra opción es un plazo fijo en moneda extranjera, es decir, yo deposito moneda extranjera, ahí el interés es menor porque la moneda extranjera tiene más estabilidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando llegue la fecha de cierre es evaluarlo, así como al momento de la incorporación del plazo fijo, yo voy a determinar ese monto de plazo fijo al tipo de cambio comprador del momento que se hace el depósito, con los intereses. Cuando llegue la fecha de cierre de ejercicio voy a ver si esos intereses ya están devengados, qué porción se devengó, y lo voy a evaluar al tipo de cambio comprador de cierre. O sea que lo voy a ajustar al tipo de cambio comprador de cierre, porque estamos hablando de un plazo fijo en moneda extranjera. ¿Sí? Obviamente que no me voy a perjudicar habiendo inflación porque yo lo estoy evaluando al tipo de cambio, salvo que el tipo de cambio en moneda extranjera varíe en menor proporción que la inflación, pero si no, siempre va a haber un resultado, digamos, por tenencia positivo, porque el tipo de cambio va a ser mayor. Bien, hasta acá, plazo fijo, ¿quedó claro? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Vamos entonces ahora a lo que son títulos de deuda, ¿sí? O títulos, ¿qué serían? Los títulos públicos. Títulos de deuda, ¿por qué? Porque quien emite un título de público está solicitando un préstamo. Entonces, ¿quién emite los títulos públicos? El Estado Nacional, provincial o municipal. Y lo coloca a través de las instituciones financieras entre la gente. Cuando se compra un título público, nosotros estamos dando un préstamo al Estado. Y lo compramos con la intención de tener una inversión, de realizarlos, ese título cotiza en el mercado de valores, de poder realizarlo cuando lo necesite, y mientras tanto voy a cobrar el interés que el Estado vaya a pagar. Son títulos públicos siempre a muy largo plazo, pero el Estado puede planificar o establecer rescates previos, o sea, anticipados, o sea, rescates parciales que el Estado va a comprar esos títulos públicos. La característica del título público es que tiene un valor nominal. El valor nominal es el valor que está impreso en el título público, que es diferente al valor de cotización, porque el de cotización está dado por el juego de la oferta y la demanda. Entonces puede ser, si muchos demandan un título público, que la cotización suba, pero el valor nominal es el valor inicial, lo cual el título tiene impreso, que es el valor al que el Estado lo rescata. Y es el valor sobre el cual se van a determinar los intereses del título público. Cuando calculamos los intereses, se determinan sobre el valor nominal del título. Entonces tenemos el valor nominal, que es el valor impreso, el valor técnico, a veces se llama del título, que sería ese valor nominal, más los intereses que el Estado pagó, menos los rescates que el Estado hizo. Entonces, tenemos algún término. Y el valor de cotización, que es el valor de cotización en el mercado del título. Obviamente que cuando yo lo voy a evaluar a la fecha de cierre, lo voy a evaluar al valor corriente del título. Entonces tengo que tener en cuenta lo que dijimos hoy, el BNR, que sería el precio de cotización del título en el mercado, menos la comisión del agente de bolsa, menos los intereses que todavía el Estado no pagó, lo que se llama el cupón corrido, intereses que todavía están pendientes de cobro porque no se cumplió el plazo en el cual el Estado paga esos intereses. El título público, que es un título de deuda originado por el Estado, tiene la misma contrapartida desde el punto de vista de las empresas.
Cuando hablamos de empresas que pueden emitir títulos de deuda son las sociedades anónimas, que lo que emiten son obligaciones negociables, que es lo mismo que un título público, pero emitido por una empresa privada. O sea, necesita dinero y en lugar de ir a una institución financiera a pedir un préstamo, emite un título, lo coloca entre las personas que quieren comprar esa obligación negociable, le va pagando un interés y también lo puede rescatar en el momento que eso ya lo determine y lo fije cuando hace el pliego de la obligación negociable. O sea, cuando determina el contrato de esa obligación negociable, determina la forma. Y también tiene la opción la sociedad de transformar esa obligación negociable en una acción. Es decir, yo compro una obligación negociable y soy acreedor de la sociedad, porque le estoy dando plata, le estoy dando un préstamo. Entonces, la otra opción es que en lugar de devolverme el dinero, pueda, pero eso tiene que estar previamente establecido, y tiene que aceptar que compra la obligación negociable, pueda transformar esa obligación negociable y darle acciones. Entonces, pasa de ser de un acreedor, pasa a ser socio de la empresa. O sea, pasa a ser ahora accionista. Y recibe las acciones en función de las obligaciones negociables que tiene. Esos serían títulos de deuda. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, se entiende. Bueno, y ahora vamos a los títulos de capital. ¿Qué nos referimos a títulos de capital? ¿Cuál sería un título de capital? ¿Cuáles son los títulos que conforman el capital de una sociedad? Las acciones. Exacto, las acciones. Bien, las acciones son las partes en que se divide el capital de una sociedad anónima, ¿sí? Nosotros tenemos distintas acciones, podemos tener acciones ordinarias, que son las acciones comunes, que cada una tiene derecho a un voto. Podemos tener acciones de voto múltiple, o sea que puede llegar a tener hasta 5 votos, que generalmente se la dan a los socios fundadores, para que puedan tener más peso en la toma de decisiones. Podemos tener acciones preferidas, es decir, que tienen algún privilegio, ya sea que tengan asegurado un dividendo, o que tengan asegurado, en el caso de liquidación, que sean las primeras que van a recibir el capital cuando la empresa se liquide. Siempre cuando hablamos de acciones, hablamos de dos momentos. Un momento, la suscripción de acciones, que es cuando la sociedad se constituye y los socios se comprometen a suscribir determinada cantidad de acciones. O sea, hay un compromiso de suscribir X cantidad de acciones, que forman parte del capital. Obviamente que en el momento de la constitución, las acciones se suscriben a su valor nominal, que es el valor impreso en la acción. Y luego está la integración, cuando efectivamente los socios llamados accionistas, que son las personas que tienen las acciones y que tienen derecho tanto económico a cobrar un dividendo, como el derecho social a participar en la votación de las asambleas, son los que van a tener que cumplir con ese compromiso asumido, integrando, ya sea en efectivo o en especie, el valor de las acciones. Y como dijimos que tienen un derecho económico, ese derecho económico está dado a través de lo que es el dividendo. Es decir, cuando la sociedad emisora de esas acciones ha obtenido una ganancia, la asamblea decide la distribución de esa utilidad. Parte de esa utilidad la distribuye en reservas para mantener, en caso de que algún ejercicio tenga pérdida, entonces va a retener algunas utilidades dentro de la empresa. Otra parte de las utilidades la distribuye en concepto de dividendos, utilidades a los socios. Que esos dividendos pueden ser en efectivo, en especie, o sea, entregan bienes, generalmente mercaderías, o en acciones, o sea, emiten más acciones. Amplía el capital la sociedad cuando paga esos dividendos en acciones. Y se los va a distribuir esos dividendos en acciones en función del porcentaje de participación que cada accionista tiene en la empresa. Así se mantiene dicho porcentaje para después la toma de decisiones. Bien, a veces se las llama a esos dividendos como acciones liberadas. ¿Por qué? Porque se reciben acciones sin tener que suscribirlas, pero es en función de la utilidad que obtienen. En lugar de darle la utilidad, le dan acciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosita tenemos con las acciones? Nosotros hablamos siempre accionistas como, o sea,
Cuando hablamos de accionista y acciones de circulación, estamos hablando de la empresa emisora de las acciones. Pero nosotros nos tenemos que ubicar acá como nosotros somos los inversores, somos los accionistas que compramos esas acciones para formar parte de la sociedad. Si nosotros vemos de la empresa emisora, yo dije, las acciones se suscriben al valor nominal. Perfecto, se suscriben al valor nominal. Pero si la sociedad emisora luego emite nuevas acciones, esas acciones, si bien se van a suscribir al valor nominal en el sentido de que las acciones en circulación van a estar a valor nominal, el valor real de suscripción de esas acciones va a ser el valor que tengan esas acciones en el patrimonio de la empresa. ¿Cuánto valen las acciones según el patrimonio de la empresa? Eso sería lo que hablamos del BPP. Y por ello aparece una cuenta llamada prima de emisión en la sociedad emisora de las acciones. ¿Por qué? Porque si las acciones son suscritas al valor que las acciones tienen de acuerdo al patrimonio neto, cuando la empresa empieza a funcionar, ya el patrimonio neto no solo está formado por el capital ese a valor nominal, sino que aparecen los resultados que se van generando. Entonces, el valor de las acciones, si la empresa gana, va a aumentar. Entonces, no es justo que la persona que compre acciones después pague el mismo valor nominal que la que suscribió las acciones cuando comenzaba la sociedad. Entonces, por eso es que aparece ese valor prima de emisión. Ese sobreprecio que se paga por encima del valor nominal por las acciones. Cuando nosotros adquirimos acciones de una empresa que ya está en marcha. Y tenemos que pagar el valor que realmente tiene, para que el valor de las acciones no disminuya, porque si no se perjudicaría a los accionistas que ya están. Si yo incorporo nuevos accionistas y pagan el valor nominal, estaríamos distribuyendo ahora mayor cantidad de acciones en un valor menor, porque el valor nominal es menor al valor que tienen las acciones en ese momento, y estaríamos perjudicando a los accionistas que ya están, porque el valor de las acciones disminuiría, ese valor relacionado con el patrimonio. Por eso es que siempre se suscriben cuando ya la empresa está en funcionamiento, generalmente con valor prima de emisión. Si es descuento de emisión implica que la empresa está mal, porque no, el patrimonio neto disminuyó y está por debajo del valor nominal de la acción. Entonces, en ese caso quiere decir que el patrimonio neto tuvo pérdida, por eso está por debajo del valor nominal. Bien, entonces nosotros compramos acciones como inversionistas para cobrar su dividendo. Y también podemos tener la intención de participar en la toma de decisiones. ¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Cómo evaluamos las acciones al cierre? Como dijimos hoy. Al BNR, precio de cotización de la acción, menos la comisión del agente de bolsa. Y en caso que hubiese dividendos pendientes de cobro, le resto el dividendo pendiente de cobro por cada acción, para determinar el BNR, o sea, su valor corriente. ¿Sí? Bien, después podemos tener algún fondo común de inversión, que eso se hace cuando es una cartera completa de valores mobiliarios, donde hay una sociedad que la administra esos valores mobiliarios, y generalmente hay una sociedad depositaria del mismo, que es una entidad financiera, donde se hace un conjunto de valores mobiliarios que la gente compra. Por eso se dice que los fondos comunes de inversión, que son cada uno es cuota partista, compra un pedacito de ese fondo común de inversión, coloca el dinero ahí, y como son varias inversiones y distintas tienen diferentes cotizaciones y demás, bueno, si perdemos en una podemos ganar en otra, o sea, hay una diversidad de inversiones con la finalidad de que quien compró una parte de ese fondo común de inversión pueda ganar, ¿sí? Y ahí entonces la entidad depositaria, que va a ser una entidad financiera, después dirá qué resultado tiene ese fondo común, o sea, qué ganancia ha generado a lo largo de ese periodo, para saber cuánto es lo que va a ganar cada uno de estos cuotapartistas del fondo. Siempre se toma el fondo como algo indiviso y cada uno es, digamos, propietario de una cuota de ese fondo común de inversión. Bien, y entonces entramos ahora a lo que son las participaciones permanentes. Nosotros dijimos que compramos acciones como inversionistas, o sea, una sociedad no solo puede comprar acciones una persona física, sino también una sociedad puede comprar acciones de otra sociedad para participar. Depende la cantidad de acciones o los votos que esas acciones tengan, porque lo que interesa es
la voluntad social, ¿cómo se determina? Porque hoy dijimos que puede haber acciones que tengan derecho a más de un voto, es la relación que va a tener. Cuando nosotros compramos acciones para ejercer el control de otra empresa, estamos comprando más del 51% de los votos. Es decir, yo compro acciones que representen más del 50%, o sea, decimos 51% de los votos. De esa manera, yo actúo como empresa controlante. ¿Por qué? Porque soy la que voy a determinar y a definir y a dirigir las políticas financieras y operativas de la otra empresa, porque yo tengo la mayoría de los votos. Entonces, las decisiones las va a tomar la empresa controlante. Ahí hablamos de empresa controlante, y empresa controlada es aquella empresa emisora de las acciones, pero que la mayor parte de esas acciones están en poder de otra empresa, que la controla. Ahí hablamos de un control directo, es decir, ¿por qué? Porque yo tengo el 60% de la acción de otra empresa, la controlo. A la controla B. ¿Qué pasa si a su vez B, supongamos, tiene el 70% de las acciones de C? A indirectamente la está controlando a C, porque si A controla a B y B tiene mayoría sobre C, A está controlando indirectamente a C. A veces hay control directo y otras veces hay control indirecto. ¿Por qué? Porque uno está controlando una empresa que a su vez esa controla otra. Entonces, indirectamente está controlando a esa tercera empresa. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A veces no tenemos la cantidad de acciones suficientes para formar la voluntad social, o sea, para tomar las decisiones. Una sola empresa. Entonces, ¿qué hace? Aparece el control conjunto. Se unen aquellos socios que tienen la mayoría de las acciones para formar ese control, ese más del 51%. Entonces, las decisiones las van a tomar de manera unánime esos 2 o 3 socios que en forma conjunta tienen más de la mayoría de los votos. Ahí hablamos de control conjunto. Y el otro término que hablamos de influencia significativa. ¿Qué significa eso? Yo tengo acciones que representan más del 20% de los votos, ¿sí? 20% o más. Ejerzo influencia significativa. Esa influencia puede ser mayor o menor, dependiendo lo atomizado que esté la cartera de acciones. Es decir, si son muchos los socios y cada uno tiene porcentajes muy pequeños de acciones. Entonces, quizás con un 20% yo ejerzo más influencia, mucha más influencia, que en otro lugar donde la cartera de accionistas sea menor y tengan más repartido la cantidad de acciones. También puedo no llegar a tener más del 20% de los votos y ejercer influencia significativa sobre la otra empresa. No llego ni a controlar, pero sí ejerzo influencia significativa en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que esta empresa inversora esté en el directorio, sea uno de los miembros del directorio de la empresa emisora de las acciones. Puede ser que esta empresa inversora realice muchas operaciones con la empresa emisora de las acciones. Tengo una relación comercial muy importante. Puede ocurrir que esta empresa inversora sea la principal proveedor de la materia prima que utiliza la emisora, o sea el proveedor de la tecnología, o del servicio de logística, sea el principal cliente. Entonces, hay situaciones en las cuales ejerce influencia significativa, porque cualquier decisión que tome la inversora va a afectarle a la empresa emisora, por más que no tenga el 51% de los votos. Pero tiene alguna actividad, alguna acción que va a ejercer mucha influencia sobre la empresa emisora. Entonces ahí hablamos de influencia significativa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para evaluar nuestra participación permanente en otra empresa? Dijimos hoy que esas participaciones permanentes se evaluaban al valor patrimonial proporcional, al BPP.
¿cómo determino yo el BPP en el momento en que incorporo, o sea, que compro esas acciones? Para ejercer control conjunto o influencia significativa. Yo tengo que tomar el patrimonio neto de la empresa emisora. Yo compro acción A, compra acciones de B, vamos a tomar el patrimonio neto de B. El total de ese patrimonio neto de B, yo le voy a sacar de ese patrimonio neto si llega a haber acciones preferidas. O sea, si hay una parte de capital que está representado por acciones que tienen algún privilegio. Y si hay dividendos para esas acciones preferidas, también lo tengo que sacar del patrimonio. Para que a mí me quede el patrimonio neto que corresponde a las acciones ordinarias, comunes. Entonces, una vez que yo tengo ese patrimonio neto, obviamente que si no hay acciones preferidas, no va a haber dividendo para acciones preferidas, pero si no hay acciones preferidas, se toma la totalidad del patrimonio. ¿Sí? Y se lo divide por la cantidad de acciones en circulación ordinaria. ¿Sí? Ordinaria, o sea, que son las acciones comunes. Entonces, a ese patrimonio neto total, dividido la cantidad de acciones, me va a dar el valor por acción. Y se llama valor patrimonial proporcional, que muchas veces ustedes lo conocen como el valor en libros o valor contable. ¿Por qué? Porque surge del valor del patrimonio neto de la empresa. Es distinto a un valor de cotización, que el valor de cotización a veces no tiene relación con el valor de los libros de la empresa, porque eso va a surgir por la demanda y la oferta en el mercado de valores. Entonces, si muchos quieren comprar una acción, va a subir el precio, y si pocos quieren comprar la acción, el precio va a bajar. Y eso no tiene que ver exclusivamente con la marcha de la empresa, eso tiene que ver con la demanda y la oferta, y con lo que se escuche, esta acción va a subir en el futuro, entonces compro más ahora, o no, esta acción ya está perdiendo valor, entonces me deshago de las acciones y la vendo, y eso hace que el precio baje. Bien, en este caso, entonces yo determino el valor patrimonial. ¿Qué pasa si la empresa inversora paga un valor mayor que ese valor patrimonial? Porque ¿cómo va a determinar el valor de las acciones? Por la cantidad de acciones que compra multiplicado por ese valor patrimonial proporcional. Eso me va a dar el valor de incorporación de esas acciones que se llaman acciones de sociedades controladas. En lugar de hacer acciones de otras sociedades, que eran la cuenta que utilizábamos para las inversiones temporarias, usamos para diferenciarlo acciones de sociedades controladas. Si la empresa paga un valor mayor que el valor, el BPP, ¿qué significa? Que la empresa está reconociendo ahí, cuando está comprando esas acciones, un valor llave positivo. ¿Qué significa esto? Y bueno, que esa empresa genera utilidades por encima de lo normal del resto de las empresas del mercado. Por eso se está pagando ese mayor valor. Y se aparece ese valor llave. Obviamente que es valor llave, que va a estar determinado según el porcentaje de acciones que yo estoy comprando. Y si yo pago un valor mayor que ese valor que figura en los libros. Y ese valor llave yo lo voy a amortizar o voy a depreciar en 3 o 5 periodos, que es el plazo que se estima en el cual se va a poder recuperar ese mayor rendimiento que tiene esa empresa con respecto al resto del mercado, porque bueno, se supone que después la competencia va a poder igualarlo, por ahí puede mejorar, entonces, bueno, generalmente se toma ese plazo como un plazo en el cual va a tener privilegio de generar utilidades por encima de lo normal. Si el valor que se paga es un valor menor, ahí habría una llave negativa, o sea, iría en el haber valor llave, que me estaría después ajustando realmente al valor de las acciones. ¿Por qué? Porque se supone que en un futuro va a haber pérdidas. Entonces ese valor, por eso es que se paga un valor menor, porque va a generarse por la propia actividad, va a haber pérdidas, la contingencia de pérdida, y por eso después se va a absorber con ese valor llave. Eso es en el caso que yo pague un valor menor que el valor patrimonial proporcional. ¿Qué pasa a la fecha de cierre de ejercicio? A la fecha de cierre de ejercicio yo tengo que evaluar esa participación permanente. ¿Y cómo la voy a evaluar? Y al BPP de cierre de la empresa emisora. Es decir, yo voy a tomar el patrimonio neto de la empresa emisora,
voy a ver qué porcentaje de participación tiene la inversora, y una vez que tengo el valor patrimonial de cada uno, que determino el total del patrimonio neto, de la cantidad de acciones, exactamente igual que determina la incorporación, pero de acuerdo al patrimonio neto a la fecha de cierre, multiplico la cantidad de acciones por ese BPP y determino qué pasó. Ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar a esas diferencias de BPP de el inicio a la fecha de cierre? Cada vez que se modifica cuantitativamente el patrimonio neto de la empresa emisora, va a generar que varíe la participación de la inversora. ¿Hasta ahí me van siguiendo lo que digo? Sí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si el patrimonio neto de la emisora, por ejemplo, distribuye utilidades constituyendo una reserva o dividendos en acciones, no va a modificarse cuantitativamente el patrimonio neto, porque yo lo que hago es cambiar una cuenta de patrimonio neto por otra, de resultado a reservas o de resultados no asignados a dividendos en acciones, que es patrimonio neto. O sea que la participación permanente que tenga el inversor no va a variar, porque no varió cuantitativamente el patrimonio neto. Ahora, si la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo o en especie, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo una cuenta de patrimonio neto y va a una cuenta de pasivo, generándose una obligación de darle dinero o de darle bienes al inversor. Entonces, en ese caso, ahí sí se disminuye el patrimonio neto de la emisora. ¿Por qué? Porque disminuyó resultados no asignados y lo que disminuyó fue a cuentas de pasivo. Entonces el patrimonio neto disminuyó. Al disminuir el patrimonio neto de la emisora, como yo inversora tengo un porcentaje de ese patrimonio neto, de acuerdo a las acciones que tenga, va a disminuir mi participación. Entonces, la cuenta acciones de sociedades controladas va a disminuir. Pero, como contrapartida, ¿se va a generar un resultado? No. Porque como yo soy socio de esa empresa, y lo que se distribuyen son dividendos, yo como socio voy a tener derecho a cobrar ese dividendo en efectivo o ese dividendo en especie. Por lo tanto, si bien disminuye mi participación, pero la contrapartida va a ser un dividendo a cobrar en efectivo o un dividendo a cobrar en especie. ¿Se entiende por qué no es un resultado? O sea que muta el activo. Claro, bajaría acciones de sociedades controladas y aumentaría los dividendos a cobrar. O sea, el impacto es, disminuye la participación permanente, pero esa disminución no se originó en un resultado negativo, sino que voy a cobrar dividendos, tengo un derecho de cobro. Por eso es que cambio una cuenta de activo por otra, digamos, ¿sí? Bajo una cuenta de activo, pero suben otras cuentas de activo. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué otro movimiento podemos tener en el patrimonio neto? Y que haya un nuevo aporte de capital. Y si hay un nuevo aporte de capital, y obviamente va a participar la empresa inversora, entonces va a aumentar, porque decimos, hay aporte de capital, aumenta el patrimonio neto. Perfecto. Aumenta el patrimonio neto de la emisora. Si aumentó el patrimonio neto de la emisora, ¿qué pasa con la participación que yo tengo? Va a aumentar. ¿Sí? Pero la contrapartida, ¿qué es? Yo esa nueva emisión de acciones, la porción que yo vaya a adquirir de ese nuevo capital, la voy a tener que pagar. O sea, aumentan las acciones de sociedades controladas, pero va a disminuir caja o banco, porque yo voy a tener que pagar parte de ese aporte nuevo que se hizo. Porque si soy una empresa que está participando en la toma de decisiones de otra, que hay un aumento de capital, tienen derecho de preferencia a suscribir esas nuevas acciones los accionistas que ya están, antes que entren nuevos accionistas. Entonces los que están van a poder suscribir esas nuevas acciones. Profe, Sí, decime. ¿me podrías repetir lo del valor llave? Sí, cómo no. Déjame que termine este conceptito que me falta del patrimonio neto y vuelvo al valor llave. Bien, ¿qué otro Dale, motivo gracias. puede
producirse, ¿sí? ¿Qué otro motivo puede generar que el patrimonio neto varíe? El resultado del ejercicio. O sea, la ganancia o pérdida que haya obtenido la empresa emisora a lo largo de ese ejercicio. Entonces, ahí, si la empresa emisora ganó, su patrimonio neto va a aumentar. Y al aumentar el patrimonio neto, va a aumentar la participación que tenga la inversora. ¿Y cuál va a ser la contrapartida? Ella no tuvo que pagar nada por ese aumento, porque la empresa ganó. Entonces, su participación aumentó porque ganó la emisora. Entonces, eso va a generar un resultado positivo, que va a ser resultado por valuar al BPP. Ese valor corriente que yo le estoy determinando a la participación permanente, que es cuánto es el BPP a la fecha de cierre, según el patrimonio neto que tiene la empresa emisora, como el motivo de aumento de ese patrimonio neto fue la ganancia del ejercicio, la empresa inversora recibió ese aumento de ganancia. Entonces, por eso, la contrapartida es la cuenta de resultado por valuar al BPP. Es una cuenta específica de las acciones controladas. No uso resultado por tenencia, como usamos con los valores corrientes de cualquier otro bien. Sí, acá usamos resultado por valuar al BPP, porque es un caso especial la participación permanente. Y tiene un valor especial que es el BPP. ¿Qué pasa si en lugar de haber ganado, la empresa hubiese perdido a lo largo del ejercicio? Y que el patrimonio neto disminuye. Y si disminuye el patrimonio neto, como yo tengo un porcentaje de ese patrimonio neto, como inversora, el valor de la participación que yo tenga va a disminuir. Porque si yo tengo el 60% de un patrimonio neto y ahora ese patrimonio neto disminuyó, yo sigo teniendo el 60% del patrimonio neto. El valor de mis acciones bajó. ¿Y cuál sería la contrapartida? Ahí, la cuenta acciones de sociedades controladas va a disminuir por el haber. Y resultado por valuar al BPP, porque va a ser un resultado negativo para el inversor, porque disminuye el patrimonio neto de la emisora, porque perdió. Y tuvo un resultado negativo, ¿sí?, en su actividad. Entonces, va a aparecer la cuenta resultado por valuar al BPP como cuenta de resultado negativo. O sea, que esa cuenta puede ser positiva o negativa según qué pasó con el patrimonio neto de la emisora. Si el patrimonio neto aumentó o si el patrimonio neto disminuyó. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Eso sería el cierre. Bien, volvamos al inicio otra vez. Cuando yo compro las acciones de sociedades controladas. Ustedes saben muy bien que el valor llave de negocio se usa cuando se compra un fondo, el 100% de un fondo de comercio. Cuando yo compro un porcentaje importante de acciones de otra empresa y pago un valor mayor, hablo de valor llave, porque es un porcentaje de ese patrimonio neto. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo que compro el 60% de un patrimonio neto de 100.000 pesos, el valor de las acciones que yo voy a incorporar serían 60.000 pesos. Pero si yo en lugar de pagar 60.000, voy a pagar 68.000, estoy pagando 8.000 pesos más. ¿Por qué? Porque supongo que esa empresa genera utilidades por encima de las normales de todas las mismas empresas del grupo, del mercado, y que se desarrollan la misma actividad, ya sea por el tipo de producto, por la clientela que tiene, por el nombre o la marca del producto, por la ubicación que tiene, que no sea por algo personal de un gerente o demás, porque eso no se puede evaluar de manera tangible, pero sí la salida que ese producto tenga en el mercado, la importancia de la participación que el producto tiene dentro del área al cual pertenece la empresa. Entonces, eso es lo que genera la posibilidad de tener utilidades por encima de las normal del mercado, de las empresas que hay en el mismo ramo, obviamente, en el mercado.
Entonces ahí ese mayor valor lo reflejamos en una cuenta llamada valor llave. Entonces cuando yo voy a hacer el rubro participación permanente, no solamente voy a poner acciones de sociedades controladas, sino también voy a poner ahí el valor llave. Pero ese valor llave que se determinó por diferencia entre el precio efectivamente que voy a pagar y el precio que tendrían las acciones de acuerdo al patrimonio neto de la empresa emisora, se va a distribuir, ¿sí? Es un activo que se va a distribuir a lo largo de 3 o 5 ejercicios. O sea, del periodo de tiempo que se estima que esa empresa va a generar utilidades por encima de la norma. Por eso se dice de 3 a 5 años. Entonces, voy a registrar la depreciación del valor llave y esa depreciación acumulada del valor llave la voy a poner restando, obviamente. Voy a tener acciones de sociedades controladas, valor llave, depreciación acumulada de valor llave. Todo esto va a estar en el rubro participación permanente. Y esa depreciación de valor llave va a ir al cuadro de resultado con un rubro que se llama resultado de inversiones en entes relacionados. Cuando ustedes vean lo que viene estados contables, vean la exposición de la información, vamos a ver que hay un rubro específico que tiene que ver con las inversiones permanentes. Eso si yo pago un valor mayor. Si yo pago un valor menor, ¿qué significa? Que yo acciones de sociedades controladas la voy a tener que determinar siempre por lo que corresponde al BPP, al valor patrimonial proporcional, ¿sí? De acuerdo al patrimonio neto de la emisora. Pero supongamos que yo digo el BPP es 60.000, pero yo voy a pagar 55.000. Entonces, acá hay una diferencia de 5.000 pesos. Decimos, es un valor llave positivo. ¿Por qué? Porque estoy pagando menos. ¿Pero por qué pago menos? Pago menos porque se supone que hay probabilidades que esa empresa genere pérdidas en el futuro, que vaya mal. Entonces, esta cuenta de valor llave que va a estar en el haber, me va a ajustar al valor de las acciones de sociedades controladas. Y cuando baje el valor de esas acciones, la contrapartida que yo voy a usar es ese valor llave que registré en el haber. ¿Se entendió? Sí, re, profe, gracias. Bien. ¿Quedó entonces claro eso de la incorporación? Acuérdense Sí, que el sí. valor llave siempre aparece cuando yo estoy comprando acciones de otra empresa. O cuando compro, en el caso de llave de negocio, un fondo de comercio sería el 100% de una empresa. Nunca puede generarse, autogenerarse el valor llave. No puedo decir, tengo una clientela bárbara, el gerente es espectacular, mi producto es re bueno, yo me voy a crear un valor llave. Eso no sería objetivo. Y la contabilidad siempre tiene que tener mediciones objetivas. Eso dependería de la subjetividad de la empresa. Entonces nadie puede autogenerarse valor llave. Pero sí, en el caso de una transferencia, cuando se está pagando un valor mayor, que el valor que tiene, que generalmente lo que se hace, es porque yo estoy reconociendo que pago ese mayor valor porque me va a generar a mí utilidades por encima de lo normal. Por eso dice superutilidades futuras. O sea, sería utilidades por encima de lo normal de las empresas que se dedican a esa actividad. Bien. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Esto Sí, es se entendió. independiente de la unidad de medida. Yo estoy hablando acá de evaluación de inversiones. Obviamente que si la unidad de medida es homogénea porque hay inflación, yo todos estos rubros, todas las cuentas de estos rubros las voy a tener que reexpresar primero por inflación para determinar cuál es el rey y luego la evalúo a valor corriente y determino cuál sería el resultado real que corresponde a cada una de esas inversiones. ¿Sí? Eso es independiente. Yo hablo siempre de evaluación al momento de la incorporación y el valor al cierre, que es el valor corriente. Después, la unidad de medida es aparte, ¿sí? Eso tiene que ver con si tengo en cuenta o no la inflación, si hay contexto inflacionario. Obviamente estas partidas son todas partidas no expuestas a la inflación, por lo tanto la voy a tener que reexpresar. Salvo que haya un préstamo en pesos, por ejemplo, o un plazo fijo en pesos, que si no es transferible, entonces solamente puedo determinar el interés real del plazo fijo, pero no va a modificarse porque es un plazo
pesos. Pero en el caso de que sea transferible, sí lo puedo evaluar a valor corriente, que sería el valor de recupero que puede tener en el mercado ese plazo fijo. Si yo lo negocio, ¿a qué valor lo puedo negociar? Pero solamente se da en ese caso. Bien, ¿queda claro la teoría? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces nosotros ahora vamos a empezar con el trabajo práctico número 15, que es inversión. Y del trabajo práctico número 15 vamos a ir al caso 6, donde empieza todo lo que es inversión permanente. Acá el título de inversión permanente tiene que ver con participación permanente, ¿sí? Vamos a ver entonces en este caso cómo hacemos, cómo calculamos el BPP, qué pasa, cómo se modifica ese BPP a lo largo del ejercicio, y cuando llega al cierre, cómo evaluamos las participaciones que nosotros tenemos. Bien, vamos entonces con el caso 6. ¿Qué dice? Registrar los hechos económicos desde el 1 de octubre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021 de la empresa utilizando el criterio valor patrimonial proporcional. Determinar el valor contable de la participación en acciones al 30/9 del 2021, si existe valor llave, amortizarlo en 5 años. Entonces me dice, la empresa adquiere el 1/10 del 2020 el 80% del paquete accionario de Victoria, que es la otra empresa, abonando con cheque del Banco Provincia 150.000 pesos. Lo primero que tengo que ver es cuál es el patrimonio neto de Victoria. Entonces me fijo, porque luego me dice que se compone ese patrimonio neto de acciones en circulación, reserva legal, reserva facultativa y resultados no asignados. Totaliza todo el patrimonio neto de Victoria 170.000 pesos. Entonces, ese es el valor total del patrimonio neto. No hay acciones preferidas, no hay ningún detalle de eso, por lo tanto tomo todo el patrimonio. 170. Bien. Y digo, el 80% de 170.000, ¿cuánto da? Porque yo estoy comprando el 80% del paquete accionario. ¿Cuál va a ser el valor del paquete accionario? El 80% del patrimonio neto. Entonces, yo tengo que el patrimonio neto... Ay, no. Deje de compartir. Toqué mal el... Que el patrimonio neto es 170.000 y le calculo el 80%. Y eso me da 136.000. Quiere decir que las acciones de sociedades controladas van a incorporarse al patrimonio neto a ese valor, a 136.000, que es el valor que corresponde al 80% del patrimonio neto de la empresa emisora. El caso sería de Victoria. Pero la empresa paga 150.000. Se está pagando un valor mayor que el valor que figura o que dicen los libros. O sea, de 136 a 150.000, está pagando 14.000 pesos más. Esos 14.000 pesos es lo que representa el valor llave. Entonces, valor llave, 14.000, y cómo se compró con un cheque del banco, Banco Provincia, 150.000. La cuenta que yo reflejo, la participación permanente, es acciones de sociedades controladas. ¿Y a qué valor? Al 80% del patrimonio neto, 136. ¿Quedó claro ese asiento? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora vemos qué pasó a lo largo del ejercicio con ese patrimonio neto que tenía Victoria. Me dice que el 10 de diciembre Victoria distribuye 8.000 pesos en concepto de dividendos en efectivo, 7.000 en dividendos en acciones, 3.000 en dividendos en especie y 2.000 a retribuciones a directores y síndicos. Es decir, que parte de la utilidad que obtuvo Victoria
la distribuye según la asamblea. Y el destino que la asamblea le da es distinto, porque por un lado distribuye dividendos en efectivo. ¿Eso qué va a generar? Que el patrimonio neto de la empresa Victoria disminuya, porque yo voy a poner resultados no asignados, dividendos a pagar. La cuenta dividendos a pagar es de pasivo, disminuye el patrimonio. Luego va a pagar 7.000 de dividendos en acciones. El dividendo en acción es una cuenta de patrimonio neto. ¿Yo qué hago? Resultados no asignados, dividendos en acciones. ¿Se modifica cuantitativamente el patrimonio neto? No, cambia la composición, pero no el monto, la magnitud. Por lo tanto, eso no me va a afectar en el valor de la participación. 3.000 pesos, dividendos en especie. Eso sí me va a afectar, porque en lugar de pagar los dividendos en efectivo, me los pagan con bienes. O sea, se genera un pasivo de la sociedad para con el socio de entregarle los bienes. Entonces, eso sí me va a generar una disminución en mi participación. Y lo mismo pasa si yo pago con parte de la utilidad la retribución a los directores y síndicos. Como en este caso, pagamos, y esa retribución a directores y síndicos es una cuenta de pasivo, entonces va a disminuir el patrimonio neto. O sea que vemos que de la distribución de utilidades, algunas disminuyen el patrimonio neto, otras no lo afectan cuantitativamente. Entonces tenemos que ver cada una de esas variaciones del patrimonio neto que generaron disminución, qué impacto va a tener dentro del valor de las acciones de sociedades controladas y en qué cuenta yo voy a reflejar esa disminución. La primera partida que yo tengo son los dividendos en efectivo, por 8.000 pesos. O sea, Victoria distribuye dividendos en efectivo por 8.000. ¿A cuánto de esa cantidad le va a corresponder a la empresa inversora? Si la inversora tiene el 80% de las acciones, le va a corresponder el 80% de los dividendos. Entonces, cuando yo vaya a determinar el monto que va a disminuir acciones de sociedades controladas, yo tengo que tomar que la contrapartida va a ser un dividendo a cobrar en efectivo por el 80% de 8.000 pesos, es decir, 6.400. Por eso aparece en el asiento la cuenta dividendos a cobrar en efectivo por 6.400. Fíjense que nosotros nos ubicamos desde el punto de vista del inversor, no de la empresa emisora de las acciones, sino de la inversora. ¿Qué voy a recibir yo como inversora? El dividendo. ¿Cuánto voy a recibir dividendo? Y el 80%. Si yo tengo el 80% de las acciones, el 80% de la distribución me va a corresponder a mí como socio. Bien, luego tenemos el 3.000 pesos de dividendos en especie. Entonces, también son dividendos que yo voy a cobrar, pero en lugar de en efectivo, en especie. ¿Pero voy a cobrar los 3.000? No, voy a cobrar de acuerdo al porcentaje de participación que tenga. Es decir, voy a cobrar el 80% de 3.000. Es decir, 2.400 pesos. Como yo como socio lo voy a cobrar, obviamente que eso a mí no me va a generar ningún resultado, sino voy a tener un derecho de cobro. Por eso es dividendos a cobrar en especie. ¿Sí? Pero luego tengo la retribución a directores y síndicos. Esos honorarios que se le pagan a los directores y síndicos, a menos que la empresa sea director y síndico, no los va a recibir. Lo va a recibir quien administre, el director, o quien controle, que sería el síndico. Por lo tanto, al ser una cuenta de pasivo la retribución a honorarios de directores y síndicos, va a disminuir el patrimonio neto de la empresa emisora, y eso va a generar que disminuya las acciones, el valor de las acciones de sociedades controladas que tenga la inversora. ¿Cuánto va a disminuir? Y el porcentaje de participación que ella tenga. ¿Cuál es el porcentaje? El 80%. ¿De qué valor? De los 2.000 pesos.
de esos 2.000 pesos, el 80% va a impactar sobre las acciones que tenga la empresa, en este caso, que controla la otra, ¿no? Que tiene el control. Entonces, 2.000 por el 80% es 1.600 pesos. ¿Qué contrapartida voy a usar para esos 1.600 pesos? Bueno, voy a usar directamente resultado por valuar al BPP, porque solamente lo van a poder cobrar quien actúe como miembro del directorio o quien actúe como síndico, que son los honorarios que les corresponden a ellos. El resto, obviamente, no va a cobrar nada. Es distinto a lo que es un dividendo que lo cobran los socios. Entonces, en ese caso, la participación disminuye porque disminuyó el patrimonio neto por pagar una retribución a directores y síndicos. Por eso la cuenta que voy a poner en el debe es resultado por valuar al BPP. El 80% de 2.000. Obviamente entonces que si yo sumo todos los conceptos, me va a dar cuál es el valor que disminuye las acciones de sociedades controladas. Porque al haber afectado el patrimonio neto de la emisora, generando una disminución en ese patrimonio neto, la inversora va a reflejar la disminución de la evaluación de sus acciones de sociedades controladas y qué contrapartidas tiene. Esa disminución se generó porque la empresa va a pagar dividendos en efectivo o en especie, entonces tenemos el derecho de cobro como inversoras de esos dividendos en efectivo o en especie, y por otro lado va a pagar honorarios que a la inversora no le corresponde, no tiene nada que ver con quien controla, ni tampoco quien administra, por lo tanto, esa disminución del valor que tenga la cuenta sociedades, acciones de sociedades controladas, va a corresponder a un resultado por valuar al BPP. Obviamente que negativo, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el valor total que las acciones controladas va a disminuir? Y sumamos los 6.400 más los 2.400 más los 1.600 y me da un total de 10.400, que es el monto que va a disminuir acciones de sociedades controladas. Bien, afectó el patrimonio de la emisora, afecta el valor de la participación que tiene la inversora en ese patrimonio. Bien, luego me dice que con fecha 15 de febrero, Victoria paga los dividendos en efectivo. Obviamente que nosotros acá lo que tenemos que hacer es el cobro del dividendo. O sea, es una variación patrimonial, reputativa, porque lo único que hago es cobro el dividendo. Entonces recibo caja y como contrapartida disminuye el dividendo a cobrar en efectivo que lo tenía registrado aquí. Por eso es caja, dividendo a cobrar en efectivo, por 6.400. Luego me dice que con fecha 20 de febrero se entregan las mercaderías de los dividendos en especie. O sea, entonces, que la empresa emisora entrega la mercadería, la inversora va a cobrar su utilidad en especie recibiendo la mercadería. Entonces, tenemos mercaderías, dividendos a cobrar en especie por 2.400. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Y luego me queda el último puntito. Me dice que el resultado del ejercicio de Victoria, el 30 del 9, asciende a 18.000 pesos positivos. O sea, la empresa Victoria ganó 18.000 pesos. Al haber ganado Victoria, aumenta su patrimonio neto. Por lo tanto, la participación que tiene Batalla sobre ese patrimonio neto va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Y su porcentaje de participación. Ella tiene el 80%, entonces tenemos que tomar el 80% de 18.000, que es lo que le va a corresponder a la empresa inversora. El 80% de 18.000 es 14.400. Al haber ganado y aumentado el patrimonio neto, aumenta la participación que tiene la empresa. Entonces, acciones de sociedades controladas, la ponemos en el debe que aumenta por 14.400. ¿Y cuál sería la contrapartida?
Acá la empresa no hizo nada. La que ganó fue la empresa emisora. Por lo tanto, su participación aumentó por la ganancia de la otra empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Y ella gana por tener esas acciones. Ganó por participar en la otra empresa. Por eso la contrapartida que refleje esos 14.400 va a ser resultado por valuar al BPP 14.400. Y el último paso sería que decimos nosotros que la depreciación, o sea, el valor llave, se va a depreciar en 3 o en 5 ejercicios. Acá me dice que en 5 ejercicios yo lo voy a distribuir. Entonces, yo tenía un valor llave de 14.000 pesos, lo divido por 5 y me da que la cuota de depreciación por año es de 2.800 pesos. Entonces registramos depreciación valor llave, depreciación acumulada de valor llave. ¿Cómo quedaría esto expuesto? Bueno, en el rubro participaciones permanentes, a mí la cuenta acciones de sociedades controladas me va a quedar por el valor, una vez que el valor de origen le vaya restando o sumando las disminuciones y los aumentos del patrimonio neto de la empresa emisora. Fíjense que yo acá tengo que disminuyó 10.400. Entonces, en las acciones de sociedades controladas, que sería el mayor que yo hago, parto de los 136.000, que es cuando se compró, y en el haber voy a poner la disminución que sufrió de 10.400 pesos. Y entonces luego tenemos acá otra operación en la cual aumenta acciones de sociedades controladas por 14.400. Entonces la pasamos al debe de la cuenta acciones de sociedades controladas. Sumamos, ¿y qué tenemos? ¿Cuánto nos da a nosotros acá? Y nos da 150.400 en el debe. Y en el haber me da 10.400. Quiere decir que, ¿cuál sería el valor que queda valuar al cierre? Las acciones de sociedades controladas quedan valuadas a 140.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor. Y este valor, 140.000, debería representar el 80% del patrimonio neto de Victoria a la fecha de cierre de ejercicio. Nosotros podemos reconstituir ese patrimonio neto con lo que teníamos al inicio y las operaciones para hacer la comprobación y determinar si realmente la cuenta de acciones de sociedades controladas va a quedar a la fecha de cierre por el valor de 140.000, que es lo que nosotros determinamos de acuerdo a las registraciones que hicimos. El patrimonio neto de Victoria era de 170.000. Entonces, ¿qué hago con ese patrimonio neto? Me fijo las operaciones que se hicieron. Acá lo tengo determinado, ¿sí? Yo tengo que se distribuyó 8.000 pesos de dividendos en efectivo. Eso me disminuye el patrimonio neto, lo voy a tener que restar. Tengo 3.000 de dividendos en especie. Eso también va a restar en el patrimonio neto. Yo voy a decir 8.000 de dividendos en efectivo y 3.000 de dividendos en especie, ahí tengo 11.000 pesos. Y tengo 2.000 de retribución a directores y síndicos, que también va a disminuir el patrimonio neto. O sea que de la primera parte tengo 13.000 pesos que disminuyen. Entonces si yo digo 170.000, como tengo acá, le resto 13.000, que es de los conceptos que generó disminución del patrimonio neto. Pero después tengo que la empresa ganó 18.000 pesos. Por lo tanto, acá aumentó el patrimonio neto. Aumentó 18.000 pesos. Entonces, yo hago 170.000 menos los 13.000 más los 18.000, me da el valor del patrimonio neto a la fecha de cierre, que sería 175.000. Bien. Ese sería el patrimonio neto al cierre de la empresa Victoria. Nosotros, que somos la empresa Batalla, tenemos el 80% del patrimonio neto de Victoria. Por lo tanto, el 80%
del nuevo patrimonio neto, que es 175.000, me da 140.000. Fíjense cuánto da, no, pide el caso, cuánto da el valor de acciones de sociedades controladas una vez que yo mayorizo todas las operaciones que hice referida a esta evaluación de esta participación permanente, a la incorporación y cuando se han modificado el patrimonio neto de la emisora a lo largo del ejercicio. Tengo que modificar también el valor de la participación permanente. ¿Cómo quedaría el rubro participación permanente? Queda por acciones de sociedades controladas, obviamente que va a quedar por lo del mayor. O sea, ¿qué hago? 136.000, le resto acá 10.400 y le sumo acá 14.400. Entonces voy a tener el valor de acciones de sociedades controladas por el valor que nos da el mayor y que surgió de sumar y restar los valores de los ajustes que se hicieron. 140.000. Luego voy a detallar el valor llave. Valor llave, lo vimos en el primer asiento, que el valor llave ay, se me trabó el mouse. Bueno, acá. Que el valor llave es de 14.000 pesos, ¿sí? ¿No? Acá lo tenemos, 14.000. Entonces, vamos a poner el valor llave de 14.000. Bien. Pero, ¿qué le pasó a ese valor llave? Dijimos, lo depreciamos, lo dividimos por 5 años porque es decir, vamos asignando ese valor a lo largo de los 5 años que suponemos que vamos a tener utilidades por encima de lo normal. Y eso me dio una depreciación acumulada de 28.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, de 2.800, me agarró alto que inflación. De 2.800. Entonces, 140.000 más 14.000 del valor llave, menos la depreciación acumulada del valor llave 2.800, me da el valor total de la participación permanente, del rubro participación permanente, que es 151.200. Pero el valor de acciones de sociedades controladas es 140.000, que es el 80% del patrimonio neto de Victoria a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda para preguntar? No. Bien. Yo entendí, profe, sí. Perfecto. Bueno, hacemos el cortecito acá ahora y después seguimos con los otros casos, ¿sí? ¿Estamos Buenísimo. de acuerdo? Bien, perfecto. Dale. Ok. En unos minutitos nos volvemos a... ¿A qué hora conectamos de nuevo, profe? Sí, más o menos en 6 minutos, más o menos. Dale. ¿Listo? Perfecto.